Hola contadores, muy buenos días. Bueno, pues ahora empezamos con los casos prácticos y aquí en pantalla tienen el artículo 6 de la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, ¿para qué nos sirve este artículo? Bien es cierto que la ley del impuesto sobre la renta tiene muchos artículos, pero estamos yéndonos precisamente a los que necesitamos, a los que nos van a servir para esta materia y posteriormente para su vida profesional. Quiero que todos le demos lectura a este artículo para ir teniendo la información en la mente, ¿sale? Artículo 6 dice, cuando esta ley, ¿cuál? La ley del impuesto a la renta, prevenga el ajuste o la actualización de los valores de bienes o de operaciones, como terrenos, o como algún otro bien, dice, que por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país han variado, se estará lo siguiente, ¿sí? Está diciendo que cuando la ley prevé alguna actualización o algún ajuste a algún bien o alguna operación, vamos a hacerlo de esta forma. Pero fíjense, la otra vez les dejé un trabajo de investigación, de tarea, en donde tenían que buscar todo acerca del INPC, ¿sí? El Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y es que en México y en muchos países, pues los precios en los productos varían, ¿sí? Puede que anteriormente, hace unos 10 años, con 100 pesos ajustabas más cosas que hoy en día. ¿Sí me explico? Entonces esa es la variación en los precios. Antes los terrenos costaban, hace 10 años costaban cierto dinero y hoy en día pues variaron los precios y incrementaron el valor de los terrenos. Entonces han variado los precios en el país. Y luego viene la fracción número 1. Para calcular la modificación en el valor de los bienes o de las operaciones en un periodo, se utilizará el factor de ajuste que corresponda conforme a lo siguiente. Escuchen bien otra vez. Para calcular la modificación en los valores de los bienes o de las operaciones, o sea, para calcular esa modificación, ese incremento en el precio por lo regular, dice, en un periodo se utilizará el factor de ajuste que corresponda conforme a lo siguiente. Esa es la fracción 1. Ahorita leemos los incisos. Y luego dice fracción 2. Para determinar el valor de un bien o de una operación, fíjense la diferencia entre la 1 y la 2. Léanlo bien. La fracción 1 dice, para calcular la modificación en el valor de los bienes o de las operaciones, de todos. Dice de todos. Para calcular la modificación en el valor de los bienes o de las operaciones, ¿de cuáles? De todos los bienes o de las operaciones. Habla más de uno, ¿sí? Porque dice de los bienes o de las operaciones. La fracción 2 dice, para determinar el valor de un bien o de una operación, fíjense bien. Por eso es importante darle una buena lectura a la ley del impuesto sobre la renta y a cualquier ley fiscal, ¿sí? Para saber de qué estamos hablando. Bueno, la fracción dice, para determinar el valor de un bien o de una operación al término de un periodo. Ok, esa es la primera diferencia. El primero habla de los bienes o de las operaciones, el segundo habla de un bien o de una operación, ¿sí? Esa es la primera diferencia. La segunda, la fracción 1, fíjense bien, denle lectura aquí lo que tienen en pantalla, dice, para calcular la modificación, es decir, nada más lo que incrementó de precio, dice, para calcular la modificación, y la fracción dice, para determinar el valor de un bien. En el primero vamos a, por ejemplo, si un terreno nos costaba, no sé, 200,000 pesos, en la fracción 1 calculamos la modificación del valor, es decir, si de esos 200,000 pesos ahora cuesta 250,000, ¿sí? Entonces en la fracción 1 nada más calculamos la modificación, que fueron esos 50,000. En la fracción 2 calculamos el valor del bien, el valor nuevo del bien, es decir, si costaba 200, calculamos los 250,000 completos. ¿Sí me explico? Fracción 1 calculamos la modificación, la pura modificación, lo que incrementó de valor, no todo el valor completo de los bienes, la pura modificación, que esa sirve para algo, ¿sí? Y en la fracción 2 calculamos ahora sí, o determinamos el valor total del bien actualizado, ¿sí? Y bueno, también encontramos un común denominador, es decir, la fracción 1 y la fracción 2 se parecen. ¿En qué se parece la fracción 1 y la fracción 2? En que los dos se calculan en un periodo de tiempo, ¿sí? Las dos se calculan en un periodo. La fracción 1, la modificación del valor de los bienes o las operaciones en un periodo, ¿sí? Y la fracción 2, el valor de un bien o de una operación en un periodo también,
¿sale? Entonces vamos a darle continuidad a este artículo sexto. Escuchen este video las veces que consideren necesarias. Bueno, vamos, dice la fracción 1, dice, para calcular la modificación en el valor de los bienes o de las operaciones en un periodo, se utilizará el factor de ajuste que corresponda conforme a lo siguiente. Bien, el factor de ajuste precisamente es una operación, y aquí nos van a decir cómo sacar esa operación, ¿sí? Ese factor de ajuste, cómo sacamos ese factor. Y dice, inciso A, cuando el periodo sea de un mes, se utilizará el factor de ajuste mensual, ¿sí? Que es, o sea, obviamente, si el periodo es de un mes, vamos a utilizar este factor que nos están diciendo en el inciso A, de ajuste mensual, y dice que se obtendrá restando la unidad del cociente que resulte de dividir el INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, del mes de que se trate, entre el mencionado índice del mes inmediato anterior. Esto se los voy a explicar de manera práctica. Quiero que lo lean muchas veces, ustedes en sus casas. Inciso B, cuando el periodo sea mayor de un mes, se utilizará el factor de ajuste que se obtendrá restando la unidad del cociente que resulte de dividir el INPC del mes más reciente del periodo entre el INPC correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo, ¿sí? Eso se lo voy a explicar a continuación en el siguiente video para que quede muy claro. Y bueno, la fracción 2 dice, para determinar el valor de un bien o de una operación al término de un periodo, se utilizará el factor de actualización que se obtendrá dividiendo, así, ahí nos está diciendo cómo se obtiene ese factor, se obtendrá dividiendo el INPC del mes más reciente del periodo entre el INPC del mes más antiguo de dicho periodo, ¿sí? Fíjense bien que en la fracción 1 nos habla en la fracción 1, en el inciso A, dice el factor de ajuste mensual, ¿sí? Y en la fracción 2 nos dice el factor de actualización, ¿sí? Si se fijan que el ajuste es precisamente ese precio que incrementó, eso es el ajuste, y la actualización, pues ahora sí es la actualización del valor, ¿sí? Bueno, eso último no es tan importante ahorita. Lo que sí es importante es saber cómo hacer este ajuste o esta actualización, ¿sí? Fíjense bien, al valor de los bienes o de las operaciones. Acuérdense bien, ajuste es esa modificación, escuchen bien, ajuste es esa modificación al precio, y la actualización es ahora sí el valor actualizado al día de hoy, es decir, lo que costaba más esa modificación, esa es la actualización, ¿sí? Entonces hay un factor de ajuste y hay un factor de actualización, que, bueno, pues el factor de ajuste es cuando por lo general calculamos más bienes y operaciones en su conjunto, y el factor de actualización es cuando queremos ver el valor de un bien o de una operación al término de un periodo. Todo esto va a ser por periodos. Puede ser de enero a febrero de un año, puede ser de enero del 2010 a febrero del 2019. Entonces estamos hablando de periodos, estamos hablando de ajuste, estamos hablando de actualización y estamos hablando de INPC, ¿sale? Eso es lo esencial en este artículo sexto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Espero que quede claro, y si no, escúchenlo las veces que consideren necesarias. Saludos, contadores. En el siguiente video vamos a ver un caso práctico, ¿sale?